Doctor Mauricio Toro, presidente de Protección, bienvenido a nuestro programa de negocios en Telemedellín. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Encantado de estar en negocios en Telemedellín. Bueno, hay que contar, doctor Mauricio Toro, los televidentes de nuestro país, que a partir del 1 de enero, digamos que cambiaron las reglas de juego en el tema de fondos de pensiones, pero es una gran ventaja. Primero, ¿por qué se decidió el tema de los multifondos desde el gobierno nacional, doctor Mauricio? Esa fue, Juan Carlos, una decisión muy importante porque al existir multifondos se puede conseguir que a lo largo de la vida de aportes, a lo largo de la vida laboral, los empleados, los aportantes al sistema de pensiones, en los fondos de pensiones, puedan construir un capital superior al que construirían cuando se tiene un solo fondo, que ha sido el sistema tradicional. Pues al tener 3 fondos, las personas jóvenes pueden invertir en un fondo más agresivo, que tiene posibilidades de mayor rentabilidad. A la medida que va avanzando el tiempo, pasan a uno moderado y al momento de acercarse del retiro pueden pasar a uno más conservador, de manera que en el conjunto, esos 3 fondos, cuando un afiliado puede estar en esas 3 etapas de la vida, puede obtener un rendimiento superior al que obtiene cuando es un solo fondo. Yo le invito, doctor Mauricio, a que hagamos mucha pedagogía en este tema y contemos a los televidentes, en el caso del fondo de mayor riesgo, qué características tiene. Muy importante esa aclaración. El concepto de mayor riesgo realmente obedece a que tienen una mayor composición en inversiones de renta variable, de acciones. Y el concepto de riesgo en los fondos y particularmente en los multifondos hace relaciones a la exposición a la volatilidad, a los cambios que se producen en un momento dado en el fondo por cambios en los mercados. No es un riesgo en sí porque la inversión sea más riesgosa, simplemente que las inversiones en renta variable, en acciones específicamente, tienen más cambios durante el tiempo, entonces eso se denomina volatilidad. Entonces hay mayor volatilidad, pero también la rentabilidad esperada es superior. Doctor Mauricio, uno ve que a veces hay cambios en la economía que obviamente motivan inquietud. Vimos una gran crisis hace unos 2 años, el tema de Japón empieza a sacudir las bolsas. En el peor escenario, ¿qué puede pasar cuando yo tengo mis pensiones obligatorias en una cartera de riesgo moderado? Perdón, de alto riesgo. Bueno, realmente la experiencia ha sido muy significativa y creo que hoy para los afiliados, para los fondos de pensiones en general, es una excelente lección. Las crisis, aún crisis de la magnitud de la que ocurrió en el 2008, se recuperan rápidamente. Aún en el caso del 2008, cuando fue la crisis financiera en su mayor intensidad, los fondos de pensiones rentaron positivamente. Y en el mundo entero, los que cayeron por debajo de cero en algún periodo, se volvieron a recuperar. Entonces, eso precisamente, esos eventos son los que producen la volatilidad. Pero en la medida en que las economías vuelven a recuperar la normalidad, vuelven a producirse los rendimientos y se recuperan realmente las inversiones. Ya explicamos el tema del alto riesgo. Ahora expliquemos las características del fondo que tiene un riesgo moderado. El fondo moderado es en esencia el fondo que tradicionalmente hemos mantenido nosotros en los fondos de pensiones. Es un fondo que tiene unas características de una muy buena distribución entre inversiones de renta variable, inversiones de renta fija, inversiones locales e inversiones en el exterior. Es un fondo muy bien diversificado, entonces tiene la posibilidad de tener una buena rentabilidad con un poco menos de volatilidad que el fondo conocido como de mayor riesgo o de mayor volatilidad. Y finalmente hay un fondo que es el fondo conservador. ¿Cuál es ese? Exactamente, en la medida en que el fondo, las personas vamos avanzando y nos vamos acercando a la edad de retiro, vamos invirtiendo y los recursos se van trasladando al fondo conservador. Es un fondo que tiene una mayor composición de renta fija, a plazos relativamente más cortos, tiene una rentabilidad esperada un poco inferior, pero tiene menos exposición a esa volatilidad. Entonces, cuando se acerca la edad de la pensión, pues
todos buscamos que haya ya unos rendimientos más estables, menos volátiles, y por eso se ha creado el fondo conservador. Entonces el llamado, doctor Mauricio, es a que los colombianos pues tomemos una decisión relacionada con el fondo de pensión obligatoria, decir en cuál de esos tres queremos, pero ¿qué pasa si alguien o se le olvida o no tiene el conocimiento o no quiere, sencillamente se queda pasivo? ¿En cuál de los tres fondos queda? Bien, ese criterio es fundamental. Primero, es muy importante hacer la invitación a que podamos decidir qué fondo preferimos. Y esto sobre la base de que, dependiendo de la edad y el tiempo que nos falte para el retiro, podemos estar más con mayor participación en el fondo de mayor riesgo y con el tiempo ir acercándonos al fondo conservador. Pero es muy importante algo que se menciona aquí, es que si la persona, el afiliado, opta por no decidir, permanece automáticamente, lo que se denomina una opción por defecto, permanece en el fondo moderado, que es esencialmente el fondo que hemos tenido hasta el presente. Y es un fondo supremamente bueno, no hay realmente un efecto negativo que se produzca por no tomar una decisión. Yo creo que en este punto, doctor Mauricio, es importante contarles a los televidentes que existe una herramienta en internet, en www.proteccion.com, que permite, es una encuesta donde usted diligencia unos campos y el sistema le dice, bueno, usted debería ser un perfil o moderado o de alto riesgo o conservador, ¿no? Evidentemente, es la posibilidad de realizar esta encuesta, de conocerse un poco, tanto desde el punto de vista demográfico, de edad, como desde el punto de vista psicológico, aversión al riesgo, que nos permite tomar una decisión más informada acerca de los multifondos. La idea de esto es iniciar a partir de hoy, porque esto no es una decisión que tenga término. La decisión de multifondos es una decisión que cualquier afiliado puede tomar a partir del 1 de enero en cualquier momento de la vida. No es una decisión de estas que tiene un límite, una fecha límite. Entonces, en la medida que vamos teniendo decisiones más informadas, que vamos entendiendo mejor cómo funciona el sistema de multifondos, cómo podemos ir optimizando la construcción de ese patrimonio con el cual queremos pensionarnos, pues obviamente estas herramientas son de mayor utilidad. Y hay que decir finalmente que los fondos de pensiones y cesantías tienen asesores que con toda seguridad pues estarán disponibles para que ustedes se reúnan con ellos y tomen la decisión más conveniente, dependiendo, como decía el doctor Mauricio, pues de la edad, de los factores de riesgo que yo quiera asumir en cada caso. Doctor Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín. Gracias, Juan Carlos.